chiamo Marie-Christine Varol y m'ambesi en judío o en latino como quieras en Estambul, en casa de mi suegra de bendita memoria, afirmó que ella solo quería hablarme en francés. Aprendí una tesa en riva del judeo español hablado en Estambul, un libro para empezar el judeo con la gramática y los verbos, un librico sobre la Malé de Balat y otro libro sobre los proverbios de una señora de Bulgaria, Madame Flor Gueron-Yeshua. Entré como profesora en el INALCO en París y un año antes me traví del hecho y vino a mi lugar Zelko Jovanovic. Y de que no dejé nunca de empezar la lengua, porque ya sabía que si la lengua no se da saber, no se siente, no se melda, no se empieza, se parece más presto. Y se parece su cultura con ella. Por esto, quiero engraciar a Liliana Benveniste por los encuentros de Al-Had, porque tenemos menester de sentir hablando en judío gente viva que está hablando con gente viva que siente y responde en judío. Sintiendo los verbos, empiezan a imaginar en esta lengua, se les revolta y tornan al tino unos verbos y con los verbos que tenían escondidos en la alma, pueden pensar, pueden imaginar y puede ser, van a haber sueños en esta lengua. Ahora os contaré cómo una señora manceba, Yakoto Karmoshida, nacida y crecida en Japón, se empezó el yiddish y quiere ahora empezarse el judío, así topa fondos para esto, para dar a entender a sus eleevos de la Universidad de Tokio que no tienen ni saber del judaísmo la manera de pensar de los judíos de la diáspora. Nos mostró sus clases y nos explicó sus eleevos, muchos y buenos y muy interesados por los cursos de Yiddish, y nos contó cómo era mucho más colay empezar cuál es el judaísmo partiendo de los verbos mismos de las lenguas. Si la lengua hablada se parecen las cánticas, los proverbios, las expresiones, los verbos sabrosos, la literatura y no queda la cultura. Por esto, Liliana, te besamos las manos.